El día del bautizo de Lucía amaneció claro, con ese tipo de luz suave que parece prometer que nada puede salir mal. Me desperté antes que todos, como si el cuerpo supiera que no era un día cualquiera. Preparé café en silencio, miré por la ventana y pensé que, por una vez, todo estaba alineado. Mi hija cumpliría uno de esos rituales que, más allá de la fe, la familia convierte en una declaración de pertenencia. Eso era lo que yo creía entonces. Lucía apareció en la cocina con el vestido blanco colgado del brazo, arrastrándolo un poco por el piso. Tenía el cabello aún despeinado y los ojos brillantes, no por nervios, sino por esa emoción pura que solo tienen los niños cuando sienten que algo importante está a punto de suceder. ¿Ya es hoy?, preguntó, como si necesitara confirmarlo. Hoy, respondí. Todo es para ti. Sonrió con una mezcla de orgullo y timidez. Mariana bajó poco después, revisando mentalmente una lista invisible, los padrinos, las fotos, la iglesia, la comida. Todo estaba planeado al detalle. Su familia se encargaría de gran parte de la celebración. Ellos siempre sabían cómo hacer eventos grandes, correctos, impecables. Yo me repetía que eso era bueno. Que así debía ser. En el camino a la iglesia, Lucía miraba por la ventana sin parar. Señalaba cosas pequeñas, un perro, una flor, una nube que parecía un corazón. Yo la observaba desde el espejo retrovisor. Pensé en lo rápido que crecen los hijos, en cómo uno cree que tiene tiempo para todo, incluso para protegerlos, sin darse cuenta de que a veces el daño llega vestido de normalidad. La iglesia estaba llena. Demasiado llena. Familiares que apenas conocía, amigos de mis suegros, personas que me saludaban con sonrisas educadas y preguntas superficiales. Todo era correcto. Todo era cordial. Carmen, mi suegra, se movía entre los invitados como una anfitriona experta, dando instrucciones, acomodando detalles, repartiendo besos que no llegaban a los ojos. Lucía, exclamó al verla. Ven, déjame verte bien. Lucía se acercó con cautela. Carmen la tomó de los hombros, la giró un poco, observó su vestido, su cabello, su cara. Yo estaba a unos pasos, mirando la escena con atención, aunque sin saber todavía por qué. «Qué linda estás», dijo finalmente. Aunque, hizo una pausa breve, calculada, no te pareces mucho a la familia, ¿verdad? La frase cayó ligera, casi cantada. No fue un ataque directo. No levantó la voz. No frunció el ceño. Fue dicha con una sonrisa, como si se tratara de una observación inocente, una broma sin peso. Hubo risas. Varias. Risas rápidas, automáticas, de esas que aparecen cuando nadie quiere ser el incómodo. Yo sentí que el aire se espesaba, pero nadie más pareció notarlo. Lucía miró alrededor, buscando referencias. Sus ojos pasaron por mi rostro y luego por el de su madre. Mariana sonrió, tensa, y acomodó el vestido de la niña. «Ay, mamá», dijo. «Siempre dices cosas raras». Carmen se encogió de hombros. «Es solo una broma». Eso fue todo. La escena siguió. La música, las fotos, los saludos. Yo permanecí ahí, con una sensación extraña en el pecho, tratando de convencerme de que no había sido para tanto. Que no podía arruinar el día por una frase. Que Lucía era pequeña, que no entendería. Que exagerar sería peor. Pero Lucía entendió. Lo vi en la forma en que dejó de sonreír con naturalidad. En cómo se aferró a la mano de Mariana con más fuerza. En cómo evitó levantar la vista cuando alguien se acercaba. Nadie dijo nada más. Nadie corrigió. Nadie se agachó para explicarle que no había nada malo en ella. El silencio hizo el trabajo que las palabras no se atrevieron. Durante la ceremonia, mientras el sacerdote hablaba de comunidad y de amor, yo no escuchaba. Tenía la mente atrapada en esa frase. No te pareces mucho a la familia. ¿A cuál familia? ¿A la que ríe cuando se señala una diferencia? ¿A la que disfraza el desprecio de humor? Miré a Lucía sentada en el banco, balanceando los pies. Parecía pequeña. Más pequeña de lo habitual. Y entendí algo que me incomodó profundamente, esa no era la primera vez que alguien en esa familia marcaba una diferencia, solo era la primera vez que yo la veía con claridad. Después de la iglesia, la celebración continuó en un salón amplio, decorado con flores claras y mesas perfectamente alineadas. Todo era elegante. Todo era correcto. Carmen daba vueltas asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Jorge, mi suegro,
permanecía en segundo plano, observando, asentando, sin intervenir nunca. Lucía se sentó a mi lado mientras los adultos hablaban. Jugaba con una servilleta doblada, concentrada en algo mínimo, como si el mundo alrededor fuera demasiado grande de pronto. «Papá», me susurró. «¿Puedo ir a jugar con mis primos?» «Claro», respondí. «Ve». Se levantó, dio un par de pasos, y se detuvo. Volvió hacia mí. «¿De verdad me veo rara?», preguntó, casi sin voz. Sentí un golpe seco en el pecho. «No», respondí de inmediato. «Te ves perfecta». Asintió, pero no pareció convencida. Se fue con pasos más lentos. Me quedé sentado, mirando la mesa frente a mí. Escuchaba risas, conversaciones, comentarios triviales. Todo seguía como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo que más me inquietó. Porque para mí, algo ya se había roto. Mariana se acercó. «No te quedes así», me dijo en voz baja. «¿Sabes cómo es mi mamá?». Esa frase. «¿Sabes cómo es?». La había escuchado muchas veces. Siempre funcionaba como una llave para cerrar conversaciones incómodas. «Sí», respondí. «Pero también sé cómo se sintió Lucía». Mariana suspiró. «No fue su intención». «La intención no cambia lo que pasó», dije. No insistí. No era el momento. Pero algo dentro de mí empezó a moverse, lento, decidido. Una incomodidad que ya no quería ignorar. Mientras la tarde avanzaba, observé a Lucía desde lejos. Reía con sus primos, pero no con la misma soltura. Miraba a los adultos antes de hablar. Como midiendo. Como aprendiendo algo que yo había aprendido demasiado joven, que hay lugares donde no se pertenece del todo. Y ahí, en medio de una celebración perfecta, entendí que el bautizo no estaba marcando solo el inicio de una vida dentro de una comunidad. Estaba revelando algo más profundo. Algo que había estado ahí desde siempre. Todavía no sabía qué iba a hacer. Todavía no había palabras, ni decisiones claras. Pero una certeza se abrió paso con fuerza: no podía permitir que mi hija aprendiera a callar para encajar. Ese día aún no había terminado. Y lo que vendría después haría imposible volver a fingir que todo estaba bien. La música subió un poco después del comentario de Carmen, como si el volumen pudiera cubrir lo que había quedado flotando en el aire. Las mesas se llenaron de platos, las copas tintinearon y la tarde siguió su curso con una precisión casi mecánica. Yo observaba todo con una atención nueva, como si de pronto me hubieran quitado un velo. Nada había cambiado y, sin embargo, todo era distinto. Lucía corría con sus primos cerca del jardín. Reía, sí, pero era una risa medida. Cada tanto volteaba a ver a los adultos, buscando una señal invisible que le indicara si estaba bien ser ella misma. Ese gesto me resultó dolorosamente familiar. Yo lo había hecho durante años sin darme cuenta. «Alejandro», dijo un tío desde la mesa. «¿No estás feliz?». «Es un gran día». Asentí con una sonrisa automática. Claro. Pero no lo era. No de la forma que debería. Mariana conversaba con unas primas. Las escuché reír cuando alguien imitó a Carmen. Una risa suave, indulgente. «Así es ella», decían. No lo dice con mala intención. Yo apreté la mandíbula. Entendí que esa frase era un salvoconducto que permitía decir cualquier cosa sin consecuencias. Carmen pasó de nuevo cerca de Lucía. Se inclinó para acomodarle el cabello. «Ay, mira», dijo. «Con ese peinado ya te pareces un poco más». Lucía se quedó quieta. Yo me levanté de la silla, pero Carmen ya se había enderezado y se había ido, satisfecha, dejando detrás una estela de sonrisas incómodas. Nadie dijo nada. Nadie corrigió. Nadie se acercó a Lucía para explicarle que no necesitaba parecerse a nadie. Lucía regresó a mi lado. «Papá», dijo. «¿Por qué la abuela dice eso?». Respiré hondo. Busqué una respuesta que no la lastimara más. «A veces los adultos hablan sin pensar», dije. «No siempre saben medir lo que dicen». «¿Entonces no es verdad?», preguntó. «No», respondí con firmeza. «No lo es». Asintió, pero no sonrió. Se quedó conmigo, apoyando la cabeza en mi brazo. Sentí su peso ligero y pensé en lo fácil que es para un comentario pequeño hacerse enorme dentro de un niño. «No quiero irme», dijo. «Pero tampoco quiero quedarme».
Esa frase, dicha sin drama, me atravesó. Porque describía exactamente lo que yo había sentido tantas veces en esa misma familia. Quédate conmigo, le dije. Yo estoy aquí. Mariana se acercó de nuevo. Me miró con ese gesto que mezcla preocupación y cansancio. Alejandro, susurró. No hagas de esto algo más grande. No lo estoy haciendo, respondí. Ya es grande. Mi mamá no es mala, insistió. Solo, es así. ¿Y Lucía? Pregunté. También tiene que ser así para encajar. Mariana guardó silencio. Miró a nuestra hija. Luego desvió la mirada. Hablamos después, dijo. Ese después me resultó familiar. Siempre era después. Después de la fiesta. Después del evento. Después de que pasara el momento incómodo. Y el después nunca llegaba. La comida avanzó. Brindis, fotos, discursos breves. En uno de ellos, Carmen habló de tradición, de familia, de sangre. Usó esa palabra varias veces. Sangre. Cada vez que la pronunciaba, sentía que Lucía se hacía un poco más pequeña. La familia es lo que nos une, decía. Lo que nos hace iguales. Miré a mi hija. Iguales. ¿A qué costo? Jorge, mi suegro, aplaudía en silencio. Nunca lo había visto intervenir. Nunca para bien ni para mal. Su quietud era cómoda para todos. Yo empecé a ver esa quietud como lo que era, aprobación sin palabras. En un momento, Lucía se levantó para ir al baño. Carmen la siguió con la mirada. Es bonita, comentó. Solo, distinta. Alguien rió. Otro alguien asintió. Sentí el calor subir por mi cuello. Me levanté de la mesa. No es distinta, dije, sin elevar la voz. Es nuestra hija. Las conversaciones se apagaron un poco. Carmen me miró, sorprendida, como si no esperara que alguien contestara. Alejandro, dijo. No te pongas sensible. Ya sabes cómo hablo. Sí, respondí. Y ya sabes cómo suena. Hubo un silencio breve. Incómodo. Mariana me miró, alarmada. Carmen sonrió de nuevo, esa sonrisa que busca recuperar el control. Ay, no exageres, dijo. Es un comentario sin malicia. Me senté. No porque me convenciera, sino porque sentí que Lucía me necesitaba cerca más que una discusión abierta en ese momento. El conflicto no había terminado. Apenas estaba tomando forma. Lucía volvió del baño. Se sentó junto a mí. Papá, susurró. ¿Hice algo mal? Negué con fuerza. Nada, respondí. Nada de nada. Entonces, dudó. ¿Por qué dicen eso? Busqué las palabras. Porque hay personas que creen que parecerse es más importante que respetar, dije. Pero no lo es. ¿Y tú? Preguntó. ¿Quieres que me parezca a alguien? La miré a los ojos. Quiero que seas tú, respondí. Siempre. Se relajó un poco. Apoyó la cabeza en mi hombro. Yo me quedé mirando al frente, escuchando risas que ya no me parecían inocentes. Entendí que no era un incidente aislado. Era un sistema. Un sistema que se sostenía en comentarios pequeños, en bromas, en silencios. Y también entendí algo que me incomodó profundamente, yo había sido parte de ese sistema al no decir nada antes. La tarde comenzó a caer. Algunos invitados se despedían. Otros seguían conversando como si nada hubiera ocurrido. Yo sentía que el bautizo ya no era una celebración, sino una prueba. Una prueba que no sabía todavía cómo iba a terminar. Lucía se quedó dormida en una silla. La cargué con cuidado. Su rostro estaba tranquilo, pero su cuerpo se aferró al mío con una fuerza que no solía usar. Como si no quisiera soltarse. Vámonos, le dije a Mariana en voz baja. Ella me miró, sorprendida. ¿Ya? Sí, respondí. Ya es suficiente. No discutió. Tomó sus cosas. Carmen nos observó desde lejos. No dijo nada. Pero su mirada dejó claro que no estaba acostumbrada a que alguien se fuera sin pedir permiso. Salimos al aire fresco. Lucía se acomodó en mi hombro. Mariana caminaba en silencio a mi lado. No quería que terminara así, dijo finalmente. Yo tampoco, respondí. Pero no podía seguir fingiendo.
Mi mamá no va a entender, dijo. Tal vez, respondí. Pero Lucía sí va a entender que su papá no se quedó callado. Mariana no respondió. Pero no se apartó. Mientras manejaba de regreso a casa, con Lucía dormida atrás, entendí que el comentario no había sido el verdadero problema. El problema era todo lo que había quedado claro después. Las risas. Las miradas. El silencio. Y mi propia incomodidad por romperlo. Aún no sabía cómo iba a enfrentar lo que venía. Pero una cosa ya era imposible de negar, no volvería a sentarme en una mesa donde mi hija tuviera que dudar de su lugar. Y esa decisión, aunque todavía silenciosa, empezaba a tomar forma. Esa noche, al llegar a casa, no encendimos las luces de inmediato. Dejé a Lucía dormida en el sofá con una manta encima. Mariana fue a la cocina en silencio. Yo me quedé de pie, mirando a mi hija, tratando de entender en qué momento exacto el día que debía protegerla terminó exponiéndola. Lucía se movió un poco y abrió los ojos. ¿Ya llegamos?, preguntó con voz espesa. Sí, respondí. Ya estamos en casa. Se incorporó lentamente. Miró alrededor. Luego me miró a mí. Papá, dijo. ¿Puedo decirte algo sin que te enojes? Esa pregunta me heló más que cualquier comentario de Carmen. Claro, respondí. Puedes decirme lo que sea. Dudó un segundo. Cuando la abuela dijo eso, yo sentí como si hubiera hecho algo mal. Pero no sabía qué. Me senté frente a ella, a su altura. No hiciste nada mal, dije. Nada. Entonces, buscó las palabras. ¿Por qué se rieron? No supe responder de inmediato. Porque la respuesta verdadera no es simple, y porque decirla completa duele. Porque a veces las personas se ríen para no pensar, respondí. O para no incomodar a quien dice cosas que no están bien. Lucía frunció el ceño. ¿Y eso está bien? Negué. No, respondí. No lo está. Asintió despacio. No parecía triste. Parecía estar organizando algo dentro de sí. Eso fue lo que más me inquietó. Los niños no siempre lloran cuando algo los hiere. A veces guardan. ¿Tengo que cambiar algo para que no digan eso?, preguntó. Sentí un nudo en la garganta. No, dije con firmeza. No tienes que cambiar nada. El problema no eres tú. Entonces, volvió a dudar. ¿El problema es la abuela? Respiré hondo. El problema es que algunas personas creen que parecerse es más importante que respetar, respondí. Y se equivocan. Lucía se quedó callada. Luego bajó la mirada. Yo pensé que el bautizo era para que todos me quisieran, dijo. Eso dijo la catequista. Esa frase me atravesó. El bautizo es para celebrar quién eres, le dije. Y quien no puede hacerlo, es quien tiene que aprender. Lucía asintió. Se recostó de nuevo. Cerró los ojos. ¿Tú me quieres así?, preguntó. Aunque no me parezca a nadie. Le acomodé la manta. Así es como más te quiero, respondí. Se durmió. Me quedé ahí, sentado, observando su respiración tranquila. Pensé en cuántas veces yo mismo había hecho preguntas parecidas, solo que sin voz. Cuántas veces había aprendido a mirar mis propias diferencias como defectos. Entendí que lo que había pasado en el bautizo no era un evento aislado. Era una lección. Y esa lección ya había empezado a instalarse en mi hija. Mariana regresó de la cocina. Se sentó a mi lado. No sabía que Lucía lo iba a sentir así, dijo. Pero lo sintió, respondí. Asintió. Mi mamá no lo hace con mala intención. Lo sé, respondí. Pero el efecto no cambia. Guardamos silencio. Después de unos segundos, Mariana habló. A mí también me decían cosas así cuando era niña, confesó. Yo aprendí a no darles importancia. La miré. ¿Y funcionó?, pregunté. No respondió de inmediato. Aprendí a aguantar, dijo al final. No sé si eso es lo mismo. Negué con suavidad. No quiero que Lucía aprenda eso, respondí. Aguantar no es crecer. Mariana bajó la mirada. Tengo miedo de enfrentarla, dijo. Siempre que alguien la contradice, se vuelve la víctima. Lo sé, respondí. Pero si no decimos nada, Lucía aprende que su incomodidad no importa. Mariana respiró hondo. ¿Qué quieres hacer?,
La pregunta quedó flotando. No tenía una respuesta completa, pero sí una certeza. Quiero que Lucía sepa que no está sola, respondí. Que cuando algo no está bien, su papá va a decirlo. Aunque incomode. Mariana asintió lentamente. No dijo que sí. Pero tampoco dijo que no, y eso, para mí, ya era un comienzo. Esa noche casi no dormí. No por enojo, sino por claridad. Cada recuerdo de mi infancia empezó a ordenarse de otra forma. Comentarios sueltos. Bromas. Comparaciones. Risas que dolían. Yo había aprendido a normalizarlo todo. Y ahora veía el precio. Al día siguiente, Lucía se despertó temprano. Desayunó en silencio. Antes de irse a la escuela, se detuvo en la puerta. Papá, dijo. Hoy voy a dibujar a mi familia. Ah, ¿sí? Respondí. ¿Cómo la vas a dibujar? Pensó un segundo. Voy a dibujarnos a nosotros tres, dijo. Así no me confundo. Sentí una mezcla de tristeza y orgullo. Está bien, respondí. Eso es familia. Cuando se fue, me quedé solo en la casa. Caminé de un lado a otro sin rumbo claro. Sabía que el conflicto no había terminado. Apenas había cambiado de forma. El comentario de Carmen había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Y detrás de esa puerta había algo que ya no podía ignorar. Si no ponía un límite ahora, el mensaje se repetiría una y otra vez. No se trataba de una frase. Se trataba de un patrón. Y los patrones no se rompen con explicaciones suaves. Se rompen con decisiones. Esa tarde, Mariana recibió un mensaje de su madre. Lo leyó en voz alta. Espero que no estén exagerando lo de ayer. Fue solo una broma. Suspiró. No entiendo por qué Alejandro se puso así. Me miró. No quiere hablar, dijo. Entonces va a hablar su silencio, respondí. Mariana frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Respiré hondo. Que ya no voy a actuar como si nada hubiera pasado, respondí. Y eso va a incomodar. Mariana me observó largo rato. ¿Estás seguro? Preguntó. Pensé en Lucía. En su pregunta. En su dibujo. Sí, respondí. Porque esto no es solo por hoy. Es por todo lo que viene después. Mariana asintió. Esta vez con más firmeza. Entonces, no te voy a pedir que te calles, dijo. Esa frase, simple, fue más importante de lo que parecía. Porque no solo hablaba de Carmen. Hablaba de nosotros. De dejar de acomodarnos para no incomodar. Esa noche, mientras cenábamos los tres, Lucía levantó la vista. Papá, dijo. Hoy me sentí bien en la escuela. ¿Por qué? Pregunté. Porque nadie se rió de mí, respondió. Y si alguien lo hace, creo que puedo decir que no me gusta. Sonreí. Eso es muy valiente, respondí. Lo aprendí ayer, dijo. Ahí entendí que el bautizo no había sido solo un día difícil. Había sido una lección. Para todos. Y la parte más importante aún no había ocurrido. Porque ahora que Lucía había hablado, me tocaba a mí decidir qué iba a hacer con esa verdad. Los días siguientes al bautizo avanzaron con una calma engañosa. Desde fuera, todo parecía igual, la rutina, la escuela, el trabajo, los mensajes corteses de la familia de Mariana. Pero dentro de mí algo se había desplazado. Ya no podía escuchar ciertas frases sin sentir que escondían algo más. Ya no podía observar a Lucía sin preguntarme qué estaba aprendiendo en silencio. Lucía volvió de la escuela una tarde con un dibujo doblado en la mochila. Se sentó en la mesa de la cocina y lo extendió frente a mí. Eran 3 figuras tomadas de la mano. Ella en medio. Mariana a un lado. Yo al otro. No había abuelos, ni primos, ni iglesia, ni fiesta. ¿Y este? Pregunté, intentando sonar neutral. Es mi familia, respondió. La que no me confunde. Esa frase volvió a apretar algo dentro de mí. Porque entendí que el daño no siempre deja marcas visibles. A veces solo reordena el mundo interno de un niño para hacerlo más pequeño, más seguro, menos doloroso. Esa noche, Mariana recibió otro mensaje de Carmen. Esta vez no fue una broma. Espero que Alejandro no vuelva a faltarme al respeto. Yo solo quise hacer un comentario normal. No voy a caminar en puntas de pie.
Mariana leyó el mensaje en silencio. Luego levantó la vista. Está molesta, dijo. Lo sé, respondí. Dice que exageramos, añadió. Que ahora todo es delicado. Apoyé los codos en la mesa. Lo delicado no es que lo diga, respondí. Lo delicado es que nadie la haya detenido. Mariana suspiró. Mi papá tampoco dijo nada. Eso también dice algo, respondí. Durante años había pensado que Jorge, mi suegro, era neutral. Ahora empezaba a ver que la neutralidad, en ciertos contextos, es solo otra forma de tomar partido. Su silencio había sostenido cada comentario de Carmen. Cada risa. Cada no fue para tanto. Esa noche casi no dormí. Pensaba en cómo estas dinámicas se transmiten sin palabras. En cómo uno aprende desde pequeño a leer el ambiente y a adaptarse. A reír cuando duele. A callar cuando algo no encaja. Y comprendí que eso era exactamente lo que Lucía estaba empezando a hacer. Al día siguiente, cuando la llevé a la escuela, noté que se quedó mirando a unos niños que jugaban juntos antes de entrar. Papá, dijo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si alguien dice algo que me hace sentir rara, puedo decirle que pare. La pregunta era sencilla. La respuesta definía todo. Sí, respondí. Y si no para, puedes alejarte. Y si aún así duele, vienes conmigo. Asintió. Entonces está bien, dijo. Porque a veces no sé si es broma o no. Si te hace sentir mal, no es broma, respondí. Nunca. Esa frase la repetí mentalmente todo el día. Nunca. Porque durante años me habían enseñado lo contrario. Me habían dicho que uno exagera, que no entiende el humor, que hay que tener piel gruesa. Y esa enseñanza había pasado de generación en generación como una herencia silenciosa. Por la tarde, Mariana y yo hablamos largo. Sin reproches. Sin gritos. Con cansancio. Tengo miedo, dijo. Si enfrentamos esto, mi mamá se va a hacer la víctima. Va a decir que la atacamos, que no la queremos. No se trata de atacarla, respondí. Se trata de proteger a Lucía. ¿Y si eso rompe algo? Preguntó. Pensé en la palabra romper. Hay cosas que ya están rotas, respondí. Solo que nadie las quiere ver. Mariana se quedó callada. Luego asintió despacio. No quiero que Lucía piense que tiene que cambiar para que la quieran, dijo. Yo tampoco, respondí. Esa noche, recibí un mensaje directo de Carmen. No pasó por Mariana. Fue breve. Espero que entiendas que lo que dije no fue con mala intención. No me gusta que me hagan quedar como la mala. Leí el mensaje varias veces. No había una pregunta por Lucía. No había una duda. Solo una defensa. Una necesidad de quedar bien. Escribí una respuesta que borré varias veces. Finalmente dejé algo simple. Lo importante no es la intención. Es cómo se sintió Lucía. La respuesta tardó en llegar. Es una niña. Se le va a pasar. Esa frase fue el punto exacto donde algo se cerró dentro de mí. No respondí más. Al día siguiente, Mariana recibió una invitación para una comida familiar el fin de semana. Nada se mencionaba del bautizo. Nada de lo ocurrido. Era un intento claro de volver a la normalidad sin tocar el tema. De barrerlo debajo de la mesa. ¿Vamos? Preguntó Mariana. Miré a Lucía, que estaba sentada en el suelo armando un rompecabezas. La observé unos segundos. Pensé en su pregunta. En su dibujo. En su forma de adaptarse. Solo si antes hablamos, respondí. Y solo si Lucía es respetada. Mariana asintió. Entonces habrá que decirlo. Sí, respondí. Y eso va a incomodar. Esa noche, mientras arropaba a Lucía, me miró con seriedad. Papá, dijo. ¿La abuela está enojada conmigo? Negué de inmediato. No, respondí. Esto no tiene que ver contigo. Entonces, ¿por qué me siento así? Me senté en el borde de la cama. Porque cuando alguien dice algo que no es justo, aunque sea jugando, el cuerpo lo siente, respondí. Y no es tu culpa. Lucía pensó un momento. ¿Tú también te sentías así cuando eras niño? La pregunta me desarmó. Sí, respondí. Muchas veces. ¿Y quién te defendía?
Tragué saliva. Nadie, respondí con honestidad. Por eso ahora yo estoy aquí. Sonrió. Cerró los ojos. Me gusta que estés aquí, dijo. Apagué la luz y me quedé unos segundos más en la puerta. Entendí que el conflicto ya no era solo con Carmen. Era con una estructura completa que normalizaba la herida y castigaba a quien la señalaba. Y también entendí algo más profundo: el verdadero momento difícil no había sido el comentario en el bautizo, sino lo que yo decidiera hacer después. Ese momento se acercaba. Y ya no pensaba esquivarlo. El viernes llegó con una tensión que no necesitaba palabras. Mariana y yo casi no hablamos durante el desayuno. No por enojo, sino porque ambos sabíamos que el fin de semana iba a marcar algo. La invitación a la comida familiar seguía ahí, sin cambios, sin aclaraciones, como si nada hubiera pasado. Ese silencio era un mensaje en sí mismo: si no lo mencionamos, no existe. Lucía estaba sentada en la mesa, dibujando en una hoja suelta. No levantó la vista cuando le pregunté si quería ir a casa de los abuelos. No sé, respondió. ¿Va a ser como el bautizo? La pregunta fue directa, sin dramatismo. Y me dejó claro que para ella el evento ya tenía un nombre propio. Como el bautizo. Un lugar donde algo no estuvo bien. No, respondí. No debería ser así. ¿Pero lo va a hacer?, insistió. Mariana me miró. Esperaba que yo contestara. No lo voy a permitir, dije finalmente. Lucía asintió y volvió a dibujar. Esa confianza silenciosa fue más pesada que cualquier promesa. Antes de salir, Mariana recibió una llamada de Carmen. No puso el altavoz, pero pude escuchar su tono, suave, contenido, con esa forma particular de hablar que convierte la crítica en preocupación. No quiero problemas, decía. Solo quiero que todo vuelva a ser normal. Mariana colgó con los ojos brillantes. Dice que espera que no lleguemos con actitudes, me dijo. Nuestra actitud es proteger a nuestra hija, respondí. Si eso molesta, el problema no es la actitud. Mariana respiró hondo. Tengo miedo de que esto nos divida, confesó. Ya nos dividió, respondí. Solo que ahora lo estamos viendo. Llegamos a la casa de mis suegros poco antes del mediodía. El ambiente era cordial, casi demasiado. Sonrisas forzadas, abrazos breves, conversaciones superficiales. Carmen saludó a Lucía con un beso rápido y un comentario neutro. Hola, bonita. Lucía respondió con educación, pero se quedó cerca de mí. No se soltó. Nos sentamos a la mesa. La comida empezó. Todo parecía diseñado para evitar cualquier mención incómoda. Jorge hablaba del clima. Un tío comentaba sobre el trabajo. Nadie miraba directamente a Lucía por mucho tiempo. Hasta que Carmen volvió a hacerlo. Es curioso, dijo, observando a Lucía. Con ese cabello, cualquiera diría que salió de otra familia. No levantó la voz. No sonrió exageradamente. Lo dijo como quien comenta el color del mantel. Hubo risas suaves. Un "ay, mamá", de alguien. Un movimiento incómodo de sillas. Y algo dentro de mí se rompió del todo. No fue un estallido. No fue rabia descontrolada. Fue claridad. La certeza absoluta de que si no hablaba en ese instante, estaba enseñándole a mi hija que su incomodidad era secundaria al confort de los adultos. Lucía bajó la mirada. Sus dedos se cerraron sobre el borde del plato. Me levanté despacio. Basta, dije. La palabra no fue fuerte, pero fue firme. El murmullo cesó. No vuelvas a hablar así de mi hija, continué. No es una broma. No es un comentario inocente. Y no voy a permitirlo más. Carmen me miró, sorprendida. Luego frunció el ceño. Alejandro, estás exagerando, respondió. No fue con mala intención. No importa, dije. A Lucía le dolió. Y eso es suficiente. Es una niña, replicó. No entiende. Ahí fue cuando sentí el temblor en las manos. No de miedo. De algo más profundo. Ella entiende más de lo que crees, respondí. Y yo también. Hubo silencio. Jorge miraba su plato. Nadie intervenía. El sistema completo esperaba que yo retrocediera. Que bajara la voz. Que pidiera disculpas por incomodar. No lo hice. Me acerqué a Lucía. La tomé en brazos.
Sentí su cuerpo tensarse primero y luego relajarse contra el mío. Ella sí es mi familia, dije, mirando a todos. Y eso es todo lo que importa. El silencio fue total. No hubo risas. No hubo comentarios. Solo miradas que evitaban encontrarse. Carmen abrió la boca, la cerró. Mariana se levantó a mi lado. No dijo nada. Pero se colocó junto a nosotros. «¿Nos vamos?», dije. Nadie intentó detenernos. Al salir, el aire me golpeó el rostro. Lucía apoyó la cabeza en mi hombro. «Papá», susurró. «Gracias». No respondí. No podía. La emoción me cerraba la garganta. En el coche, Mariana rompió el silencio. «Nunca pensé que dirías eso», dijo. «Yo tampoco», respondí. Pero ya no podía callar. «Mi mamá va a decir que la humillaste», añadió. «No la humillé», respondí. «Puse un límite». Lucía levantó la cabeza. «¿Eso es un límite?», preguntó. «Sí», respondí. «Es decir, hasta aquí». Asintió con seriedad. «Entonces me gustó», dijo. «Porque ya no me sentí rara». Esa frase justificó todo. Esa noche, mientras la acostaba, Lucía me miró con los ojos abiertos, tranquilos. «Papá», dijo. «Hoy aprendí algo». «¿Qué aprendiste?» «Que cuando alguien dice algo que no me gusta, puedo decirlo. Y tú me escuchas». La abracé con cuidado. «Siempre», respondí. Apagué la luz y me quedé un momento en la puerta. Sabía que las consecuencias vendrían. Que habría llamadas, reproches, silencios largos. Pero también sabía algo más importante, había elegido el lado correcto. Ya no se trataba de evitar conflictos. Se trataba de no heredar el silencio. Y eso, aunque doliera, ya no tenía vuelta atrás. Las consecuencias no tardaron. Llegaron en forma de mensajes largos, silencios calculados y llamadas que no respondí de inmediato. Carmen escribió esa misma noche. No preguntó por Lucía. No mencionó lo ocurrido con sus palabras. Se centró en cómo se había sentido ella. «Me expusiste delante de todos. Me hiciste quedar como una mala persona. No era necesario ese drama». Leí cada línea con una calma extraña. Antes, esas frases me habrían hecho dudar. Me habrían llevado a buscar la forma de suavizar, de explicar, de pedir disculpas por incomodar. Esta vez no. Algo se había reacomodado dentro de mí. Entendí que el costo de decir la verdad suele pagarse con la incomodidad de otros. Mariana también recibió mensajes. De su madre, de una tía, de una prima. Todos distintos, todos iguales. Nadie hablaba de Lucía. Nadie preguntaba cómo estaba. El foco era uno solo, como se atrevió Alejandro. «Dicen que exageraste», me dijo Mariana al día siguiente. «Que rompiste algo que no era para tanto». «¿Y tú qué sientes?», pregunté. Mariana tardó en responder. «Siento que, nunca había visto a mi mamá quedarse sin palabras», dijo. Y eso me asustó. Pero también, hizo una pausa, sentí alivio. No dije nada. La dejé seguir. Siempre tuve que adaptarme a ella, continuó. Aprendí a reírme cuando algo me dolía. A callarme para no hacerla sentir mal. Y cuando vi a Lucía, entendí que estaba repitiendo lo mismo. Me miró con los ojos húmedos. «Gracias por no callarte», dijo. Asentí. No porque buscara reconocimiento, sino porque entendía lo difícil que era ese momento para ella. Romper un patrón duele incluso cuando sabes que es necesario. Lucía, por su parte, parecía más ligera. Jugaba, hablaba, preguntaba. No volvió a mencionar directamente el comentario de su abuela, pero algo en su postura había cambiado. Ya no se encogía cuando alguien la observaba. Ya no buscaba aprobación antes de hablar. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa, levantó la vista. «Papá», dijo. «¿Vamos a volver a ver a la abuela?». La pregunta no tenía miedo. Tenía curiosidad. «No lo sé», respondí. «Depende de si puede respetarte». «¿Y si no puede?», preguntó. Pensé un segundo. «Entonces no», respondí. «Y eso no es castigo. Es cuidado». Asintió. Volvió a dibujar. Esa facilidad con la que aceptó el límite me enseñó algo importante,
los niños no necesitan explicaciones largas, necesitan coherencia. Días después, Jorge llamó. Su voz sonaba cansada. No era necesario llegar tan lejos, dijo. Podríamos haber hablado. ¿Hablamos?, respondí. Varias veces. Y nadie escuchó. Suspiró. Tu suegra está muy dolida. Lucía también lo estaba, respondí. La diferencia es que ella no tuvo voz. Hubo silencio. Nunca fue nuestra intención, dijo finalmente. Lo sé, respondí. Pero el impacto fue real. No discutimos más. Colgamos con una distancia clara. No hostil. Definitiva. Esa noche, mientras cenábamos, Lucía levantó la mirada de su plato. Papá, dijo. Hoy le dije a una niña en la escuela que no me gustó lo que dijo. Y paró. Mariana y yo nos miramos. ¿Cómo te sentiste?, pregunté. Fuerte, respondió. Como grande. Sonreí. Eso es poner un límite, dije. Entonces aprendí, respondió. Y ahí entendí que, aunque el precio había sido alto, el aprendizaje ya estaba ocurriendo. No en discursos. En actos pequeños y cotidianos. Los fines de semana siguientes fueron distintos. Menos compromisos. Menos reuniones. Más tiempo juntos. Caminatas largas, desayunos lentos, conversaciones sin prisa. No porque estuviéramos huyendo, sino porque estábamos eligiendo con quién compartir. Mariana recibió una última llamada de su madre. Dijo que cuando estemos listos para pedir perdón, ella estará ahí, me contó. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Que no le debemos una disculpa por proteger a nuestra hija, respondió. Asentí. Esa frase cerraba algo importante entre nosotros. Una noche, mientras arropaba a Lucía, me miró con seriedad. Papá, dijo. Si alguien no me quiere, ¿eso significa que hay algo mal conmigo? La pregunta era directa. Dolorosa. No, respondí sin dudar. Significa que esa persona no sabe querer bien. ¿Y tú sabes?, preguntó. Sonreí. Estoy aprendiendo, respondí. Y contigo, todos los días. Cerró los ojos. Se durmió tranquila. Me quedé un momento más en su habitación. Pensé en la familia que se había molestado. En los vínculos tensados. En las puertas que tal vez se habían cerrado. Y entendí algo esencial, no todo lo que se pierde es una pérdida. A veces, perder el aplauso de quienes se benefician de tu silencio es el primer paso para recuperar la dignidad. Y aunque sabía que la historia aún no había terminado, también sabía que lo más difícil ya había pasado. Habíamos dicho basta. Y esa palabra había cambiado el rumbo. El silencio que siguió a las consecuencias fue distinto a cualquier otro que hubiera vivido antes. No era el silencio del castigo ni el de la indiferencia. Era un silencio incómodo, expectante, como si la familia entera estuviera observando desde lejos, esperando a ver si yo retrocedía, si me disculpaba, si volvía a ocupar el lugar que durante años me había correspondido, el del que aguanta. No lo hice. Los días pasaron sin mensajes nuevos. Sin invitaciones. Sin intentos de arreglar nada. Por primera vez, nadie estaba fingiendo normalidad. Y aunque eso dolía, también traía una paz extraña. La paz de no tener que sostener una mentira colectiva. Lucía empezó a notar el cambio. Papá, dijo una mañana mientras desayunábamos. ¿Ya no vamos tanto con la abuela? No tanto, respondí. Por ahora. ¿Es porque dijiste eso en la comida?, preguntó. Sí, respondí. Porque dije algo importante. ¿Y eso es malo?, preguntó. Negué. No, a veces decir lo importante cambia las cosas. Y cambiar da miedo. Asintió, como si esa idea no le resultara extraña. A mí me dio miedo cuando hablaste, dijo. Pero luego, me sentí cuidada. Esa frase me acompañó todo el día. Me sentí cuidada. No defendida. No salvada. Cuidada. Entendí que eso era exactamente lo que había faltado durante generaciones, alguien que eligiera el cuidado por encima del orden familiar. Una semana después, Jorge volvió a llamar. Su tono era distinto. Menos defensivo. Más cansado. Carmen no ha estado bien, dijo. Dice que nadie la respeta. Respetar no es permitir que se dañe a un niño, respondí.
Y tú lo sabes. Suspiró. Tal vez, admitió. Pero esto nos está dividiendo. La división ya existía, respondí. Solo que ahora es visible. Hubo un silencio largo. Ella quiere ver a Lucía, dijo al final. Dice que la extraña. ¿Está dispuesta a no hacer comentarios así? Pregunté. No lo sé, respondió. Cree que exageramos. Entonces no, respondí. Porque Lucía no es un experimento. No discutió. Colgamos sin enojo, pero sin acuerdo. Mariana escuchó la conversación desde la cocina. Se acercó y apoyó la mano en mi brazo. Me duele, dijo. Pero ya no puedo desverlo. A mí también, respondí. Pero ahora sabemos qué proteger. Esa tarde, Lucía trajo una hoja de la escuela. Era una actividad sobre las personas que me cuidan. Había dibujado a Mariana y a mí, grandes, con brazos largos. Debajo había escrito con letras torcidas, me cuidan cuando alguien es malo conmigo. Tragué saliva al leerlo. ¿Puedo pegarlo en el refri? Preguntó. Claro, respondí. Es importante. Esa noche, mientras cenábamos, Mariana habló con una claridad nueva. Si mi mamá quiere estar en la vida de Lucía, dijo. Va a tener que respetarla. Y si no, hizo una pausa, eso también es una respuesta. Asentí. No la corregí. No la apuré. Era su proceso. Y lo estaba atravesando con valentía. Días después, Carmen envió un mensaje breve. Podemos hablar. No prometo cambiar, pero quiero entender. Leí el mensaje sin prisa. No respondí de inmediato. Pensé en Lucía. En su cuerpo relajado al dormir. En su forma de hablar más segura. En lo que estaba en juego. Respondí con una sola frase. Podemos hablar. Pero Lucía no vuelve a ser objeto de bromas. La respuesta tardó horas. Lo intentaré. No era suficiente. Pero tampoco era nada. ¿Vamos a verla? Preguntó Mariana cuando se lo conté. No todavía, respondí. Primero necesitamos ver acciones. Lucía escuchaba desde el pasillo. Papá, dijo. Si la abuela no sabe cómo hablar, ¿tú le puedes enseñar? Sonreí con tristeza. No puedo enseñar a alguien que no quiere aprender, respondí. Pero puedo enseñarte a ti a cuidarte. Asintió. Eso me gusta más. Esa noche entendí algo profundo, el sistema familiar no se rompe cuando alguien se va, se rompe cuando alguien deja de sostenerlo. Y yo ya no lo estaba sosteniendo. No sabía si Carmen cambiaría. No sabía si Jorge hablaría. No sabía si habría reconciliación. Pero si sabía algo esencial, Lucía estaba creciendo con una verdad distinta a la mía. Ella estaba aprendiendo que el amor no viene con condiciones disfrazadas de humor. Que el respeto no se negocia. Que su valor no depende de parecerse a nadie. Y aunque el precio fuera alto, esa herencia era la única que valía la pena dejarle. El final aún no estaba escrito. Pero por primera vez, no me asustaba. Porque ya no estaba defendiendo una imagen familiar. Estaba defendiendo a mi hija. Y esa decisión, silenciosa pero firme, había cambiado todo. No hubo un final limpio. Nadie pidió perdón de rodillas. Nadie reconoció públicamente el daño con palabras perfectas. Y durante mucho tiempo pensé que eso era una deuda pendiente. Hasta que entendí que no todas las historias cierran con justicia externa. Algunas cierran con coherencia interna. Las semanas siguientes se acomodaron solas. La familia de Mariana dejó de insistir. No por comprensión, sino por cansancio. Cuando alguien deja de reaccionar como se espera, el sistema pierde interés. Ya no había drama que alimentar, ni disculpas que exigir, ni explicaciones que manipular. Lucía siguió creciendo. No de golpe. No como un milagro. Creció en detalles pequeños que solo un padre atento puede notar. En la forma en que levantaba la mano para opinar. En cómo decía, eso no me gusta, sin bajar la mirada. En cómo ya no buscaba mi aprobación antes de hablar. Sabía que la tenía. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban. Observó un momento y luego se acercó sin dudar. No miró atrás. No pidió permiso. Yo la observé desde la banca, con una mezcla de orgullo y algo parecido al duelo. Porque su libertad estaba naciendo justo donde la mía había sido recortada.
Papá, dijo al volver. Hoy nadie me hizo sentir rara. Me alegra, respondí. Y si lo hacen algún día, se encogió de hombros, ya sé qué hacer. Sonreí. Eso es todo lo que importa. Mariana y yo también cambiamos. No con grandes discursos, sino con decisiones silenciosas. Aprendimos a decir no sin justificarnos. A elegir encuentros donde Lucía pudiera ser ella misma. A no traducir comentarios hirientes para hacerlos digeribles. A dejar de pedir permiso para cuidar. Un día, Carmen volvió a escribir. El mensaje era corto. Si quieren venir, aquí estamos. No había una disculpa. Tampoco una negación. Solo una puerta entreabierta. Mariana me miró. No estoy lista, dijo. Yo tampoco, respondí. Y está bien. Lucía escuchaba desde el pasillo. Papá, dijo. ¿Eso significa que ya no tengo abuela? Me agaché frente a ella. Significa que solo vamos a estar con personas que te traten bien, respondí. A veces esas personas están cerca. A veces no. Pensó un momento. Entonces, tengo más espacio para mí, dijo. Asentí. Exacto. Esa noche, mientras la arropaba, me miró con seriedad. Papá, dijo. Gracias por no reírte cuando no fue gracioso. Sentí un nudo en la garganta. Gracias por decir lo que sentías, respondí. Me ayudaste a ver. Cerró los ojos. Se durmió tranquila. Me quedé sentado un rato más, pensando en todo lo que no había sido dicho en mi propia infancia. En cuántas veces confundí amor con aguante. En cuántas mesas me senté sintiéndome invitado a medias. Y entendí algo que me dio paz: romper un ciclo no siempre se siente como victoria, a veces se siente como soledad, al principio. Pero esa soledad no es vacío. Es espacio. Espacio para algo distinto. Hoy, cuando recuerdo aquel bautizo, ya no siento rabia. Siento claridad. Porque fue el momento exacto en que dejé de mirar hacia otro lado. El día en que entendí que el respeto no se pide con cuidado, se exige con presencia. Y que proteger a un hijo no siempre te gana aplausos, pero siempre te gana paz. Si alguien me preguntara qué perdí al poner límites, diría la verdad. Perdí la comodidad de encajar donde nunca fui bienvenido. Y si me preguntaran qué gané, no dudaría ni un segundo. Gané una hija que sabe que su lugar no se discute. Y eso vale más que cualquier familia que solo sabe amar cuando nadie incomoda.